La crisis en Yemen fue producto de un conflicto que venía arrastrándose desde la creación del país. Antes de ser proclamada como república, Yemen ya se encontraba dividida en dos bandos. Por un lado estaban los grupos armados apoyados por la Unión Soviética y el Egipto de Nasser, los cuales buscaban la independencia de Yemen. Y por el otro se encontraban Arabia Saudí y Reino Unido, que pretendían mantener al monarca Muhammad al-Badr en el poder. A pesar de los esfuerzos de Reino Unido y Arabia Saudí, el monarca Muhammad cayó en 1967. De esta forma se consolidan dos estados diferentes. Yemen del Norte, conocido también como la República Árabe de Yemen, alineada con Arabia Saudí con un gobierno capitalista e islámico, y Yemen del Sur, que se constituyó como la República Democrática de Yemen, de orientación marxista y con mayor influencia de la Unión Soviética. Con la caída de la Unión Soviética, la República Democrática de Yemen perdió apoyo, lo que forzó el proceso de unificación en 1990. A partir de entonces, el Partido Socialista Yemení comenzó a ser víctima de persecuciones políticas por las fuerzas del norte y su influencia se vio duramente reducida. A partir de 1990, Ali Abdullah Saleh, quien había sido militar de las fuerzas del norte y presidente de Yemen del Norte desde 1978, pasó a ser el máximo mandatario del Yemen reunificado. Para 1991, ambos bandos, norte y sur, acordaron celebrar elecciones parlamentarias en 1993. Estas fueron ganadas por el Congreso General del Pueblo, partido al que pertenecía Saleh. Ante la inminente pérdida de poder, los líderes socialistas yemeníes buscaron nuevamente la independencia de Yemen del Sur, dando comienzo en 1994 a la guerra civil. El movimiento fue rápidamente reprimido y en 1999 se celebraron elecciones presidenciales, en las cuales el Partido Socialista no presentó ningún candidato y otras candidaturas fueron bloqueadas por el Parlamento, resultando victorioso Saleh con más del 90% de los sufragios a favor. El gobierno de Saleh enfrentó dos problemas. En primer lugar, la expansión de fuerzas de Al-Qaeda en Yemen como consecuencia del caos causado por la guerra civil. A pesar de haber contado con el apoyo de Estados Unidos, el avance de Al-Qaeda no se detuvo, y en 2009 el gobierno lanzó una campaña terrestre. Y en segundo lugar, la insurgencia contra el gobierno de Ali Abdullah por parte de las tribus hutíes en 2004. Los hutíes son una rama del chiismo que conformaban alrededor del 30 o 40% de la población de Yemen. Estos exigían un mayor reconocimiento político y el fin de la corrupción en el país. El gobierno envió tropas del país al norte para luchar contra la insurgencia, y como consecuencia las fuerzas de Al-Qaeda lograron reorganizarse en el sur, permitiendo en el 2011 el surgimiento del grupo militar Ansar al-Sharia en Yemen. Al hablar de la primavera árabe en Yemen, podemos encontrar algunas condiciones que dieron paso a esta revolución. Por ejemplo, las malas condiciones de vida en la población yemení. La represión política y corrupción llevó a que muchos se manifestaran, imitando así lo sucedido en las calles tunecinas y egipcias meses atrás. ¿Quiénes participaron? El 27 de enero muchos manifestantes se pronunciaron contra un posible plan de reelección del presidente Saleh. Entre los manifestantes estaban unos 10.000 estudiantes de la Universidad de Sana, y en su mayoría simpatizantes de partidos políticos de oposición, del bloque denominado Encuentro Común, conformado por el Partido de la Reforma Islámica, el Partido Socialista de Yemen y el Partido Baas. Estos partidos, junto a jóvenes independientes, fueron los principales actores de las protestas contra el Partido Congreso General del Pueblo, el cual controlaba la Asamblea de Representantes y la presidencia bajo el mando de Saleh. Los manifestantes yemeníes llevaban cintas rosas. Este color fue elegido para representar las protestas pacíficas, razón por la cual se denominó Revolución de los Jazmines. El Consejo de Cooperación del Golfo. Tras algunos esfuerzos para poner fin a los enfrentamientos, se toma bien la propuesta del Consejo de Cooperación del Golfo, conformado por Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar. La propuesta del Consejo, a través del Plan 3060, consistía en establecer un gobierno de unidad nacional, traspasar el poder presidencial a Abdul Rabu Mansur Hadi en un plazo de 30 días, celebrar elecciones dentro de los 60 días subsiguientes y garantizar la inmunidad judicial a Saleh. Esta solución fue bienvenida por la Unión Europea, la ONU y Estados Unidos, este último interesado en obtener permiso para bombardear a través de drones a las células de Al-Qaeda en la península arábiga, al sur de Yemen. El desenlace de la revolución.
El 3 de junio se da un ataque al Palacio Presidencial de Sana, donde resulta herido de gravedad el presidente Saleh y asume el poder temporalmente el vicepresidente Mansur Hadi. El 22 de noviembre, apoyado por el Consejo de Seguridad, se aprobó el acuerdo sobre el plan del Consejo de Cooperación del Golfo para la renuncia de Saleh. Es así como Mansur Hadi pasó a ser el máximo representante del país. Saleh, sin embargo, conservaba el título de presidente hasta que las elecciones se llevaran a cabo. El 27 de noviembre, el descontento de la población yemení cobró fuerza nuevamente por la polémica ley de amnistía general que daba inmunidad judicial a Saleh y excluía de crímenes a los implicados en el atentado contra el Palacio Presidencial de Sana. Unas 200.000 personas se manifestaron para pedir el levantamiento de esta medida. Conviene recordar que la solución planteada por el Consejo de Cooperación del Golfo no contó con el apoyo de todas las partes, sino más bien solamente fue firmada por los dos grandes bloques políticos, el Congreso General del Pueblo y el Encuentro Común. De ahí que el resultado haya sido la marginación de los jóvenes independientes. Además, los husitas y otros movimientos del sur no estaban de acuerdo en ser gobernados por el mismo partido. Finalmente, el 25 de febrero de 2012, Saleh cedió formalmente el poder a Abdur Rabu Mansur Hadi. Con Mansur al-Hadi en el poder, se esperaba que iniciara un proceso de transición con reformas sustanciales. Algunas de estas eran: número 1, reunificar a las divididas Fuerzas Armadas y reorganizar al ejército yemení. 2. Apertura política y el diálogo. Se creó la Conferencia Nacional de Diálogo, parte fundamental en el proceso de transición, como un espacio de reunión de grupos políticos y demográficos de todo Yemen. 3. El proyecto federal. Hadi se comprometió a adoptar una constitución federal y a dividir a Yemen en 6 regiones federales para poder responder a las demandas de autonomía del sur, a los cuales se les había prometido igualdad de representación en el Parlamento. Sin embargo, esta descentralización del país no fue del agrado de los hutíes, pues se recortarían los subsidios a los combustibles y además las nuevas fronteras regionales privarían a los hutíes de una salida al mar. Golpe de Estado. En 2014, los hutíes, bajo el liderazgo de Abdul Malik al-Houthi, marcharon en Saná y reclamaron el regreso de los subsidios a los hutíes y la renuncia de Hadi. Si bien se instó al diálogo político, la tensión aumentó, provocando un enfrentamiento armado entre hutíes y el partido Islam. Los hutíes atacaron un puesto del ejército, siendo el primer ataque a gran escala contra las autoridades. Y es así como el 19 de septiembre, Hadi afirmó que era un auténtico golpe de Estado. Luego, los hutíes y el gobierno firmaron un acuerdo que provocó la renuncia del primer ministro Mohamed Basindawa a cambio de deponer las armas. Sin embargo, este acuerdo no se cumplió, pues los hutíes mantuvieron su control fáctico sobre Saná, y esto le costó a Hadi ser expulsado de su partido, el Congreso General del Pueblo. Finalmente, en 2015, Hadi presentó su dimisión y los hutíes proclamaron la disolución del parlamento y crearon un comité revolucionario para gobernar el país, lo que resultó en el exilio de Hadi. Guerra civil yemení. Hadi se vio obligado a pedir ayuda a sus vecinos para restablecer el orden. El 26 de marzo de 2015, Arabia Saudita y la Liga Árabe, apoyados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, lanzaron ataques aéreos contra los hutíes en Adén. Beligerantes y zonas de control. Se enfrentan los separatistas del sur y las fuerzas leales al gobierno de al-Hadi, con sede en Adén, contra los guerreros hutíes y fuerzas leales al presidente Saleh. Por otro lado, Al-Qaeda, el Estado Islámico en la península arábiga, que controlan algunos territorios y parte de la costa. Y finalmente, el movimiento de Yemen del Sur, respaldados por Emiratos Árabes Unidos. El papel de la Liga Árabe ha sido catalogado como un fracaso en resolver las disputas regionales, pues se cuestionan las acciones ilegales en ataques y el uso de armas compradas a Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha pasado después del 2015 y cuáles han sido las consecuencias? En primer lugar, el presidente Hadi continúa en el exilio y es reconocido por Naciones Unidas como el gobernante de Yemen. 2. Al-Qaeda y el Estado Islámico han tomado parte del territorio del sur del país. En 2017, Yemen es sometido a un bloqueo marítimo y aéreo por parte de la coalición saudita. Este bloqueo en realidad dificulta el envío de ayuda humanitaria, una situación que ya ha sido denunciada por la ONU. En 2018, el expresidente yemení Ali Abdallah Saleh
murió en un bombardeo de la coalición árabe liderada por Arabia Saudí en Yemen, luego de que él se hiciera cómplice de la Alianza Árabe. El rial yemení se ha despreciado en un 300% y la posición 177 en el Índice de Desarrollo Humano del 2019 lo convierte en uno de los países árabes más pobres. Finalmente, pese a los numerosos intentos de negociaciones de paz auspiciadas por la ONU, el conflicto no se ha detenido y en realidad sigue en un punto muerto. Importancia geopolítica de Yemen. Yemen es un estado musulmán ubicado al sur de la península arábica entre África y Asia, orientado hacia el Golfo de Adén y el Mar Rojo, una posición estratégica para controlar el estrecho de Bab el-Mandeb y por tanto los suministros de hidrocarburos de Europa y Estados Unidos. El país ha estado en crisis prácticamente desde su consolidación como estado moderno en la década de los 90. Y ante los disturbios políticos y el fortalecimiento de las fuerzas terroristas, la comunidad internacional decidió intervenir en busca de un compromiso político en el cual puede entreverse cómo Yemen está sumido en una guerra que se desarrolla a distintos niveles. El primer nivel está relacionado con el conflicto civil que enfrenta el movimiento Hutí, un partido político que defiende a la minoría religiosa saidí de confesión chií y sus correligionarios musulmanes de confesión suní. En un segundo nivel, Yemen no es más que otro capítulo en la rivalidad que existe entre Arabia Saudí e Irán por el liderazgo del mundo musulmán. Y ya para el tercer nivel, de carácter más global, representado por los intereses de las grandes potencias mundiales que también han intervenido en el conflicto para combatir el terrorismo en el país y asegurar la estabilidad de una región clave para la seguridad energética internacional. Intereses por actor. Arabia Saudí se ha guiado siempre a través del mismo principio operativo: negar a cualquier otro país una posición de influencia sustancial. En el caso de Yemen, el gobierno saudí ha empleado todos sus recursos para asegurar que el país se mantenga lo suficientemente débil como para no suponer una amenaza, pero lo suficientemente fuerte para mantener su estabilidad interna. Así, Arabia Saudí mantuvo un rol relativamente pasivo en los altercados que se sucedieron en Yemen entre 2011 y 2015. No obstante, la toma de los hutíes del territorio de Adén se consideró una hostilidad inaceptable, pues este suponía un punto de paso clave para el comercio de hidrocarburos. Concretamente, Arabia Saudí no podía permitir que los aliados de Irán controlaran un punto tan estratégico. Aún así, lo cierto es que Arabia Saudí no solo temía perder un punto de paso estratégico frente a su enemigo, sino también que su propia minoría chií estuviese tentada a llevar a cabo un levantamiento similar al que habían perpetrado en Yemen. La inestabilidad interna en Yemen se ha presentado como una oportunidad para Irán, permitiéndole amenazar el estrecho de Bab el-Mandeb mientras favorece la extensión de la sublevación chií a otros estados de la península arábica. Más importante aún, la presencia de Irán en Yemen le permite defender un segundo frente en la retaguardia de los saudíes. Para dicho actor, el estado yemení se ha convertido por tanto en lo que llamamos una guerra por delegación entre Riad y Teherán, que han aprovechado la zona gris del conflicto para apoyar política y militarmente a los sectores que más perjudican a su rival. Estados Unidos ha sido el principal actor externo en intervenir en el conflicto. La delegación estadounidense ha proporcionado importantes ayudas económicas y militares con el fin de estabilizar la situación y reforzar las fuerzas de seguridad del gobierno yemení. En esencia, Yemen se presenta como un país clave en la lucha de Estados Unidos contra el terrorismo. Respaldar a la coalición no solo era una forma de frenar las fuerzas terroristas, sino también de mejorar su relación con Arabia Saudí, que en ese momento se tambaleaba tras la firma estadounidense del acuerdo nuclear con Irán. Tampoco hay que olvidar que en los intereses estadounidenses está la venta de armas. El acuerdo armamentístico firmado con Arabia Saudí sirve simultáneamente para rearmar a las fuerzas de la coalición árabe y continuar con su lucha en Yemen. Aunque Rusia ha evitado la intervención directa, ha aprovechado el conflicto para actuar como defensor de las víctimas yemení, exigiendo el fin de la intervención saudí y reforzando por tanto su relación con Irán. Podemos decir que el conflicto de Yemen es, entre otras, una consecuencia indirecta de la nueva configuración de poder a nivel mundial. También que la inestabilidad en Yemen es el resultado de esta articulación de intereses e interacciones entre los miembros de la comunidad internacional, concretamente derivada de la relación entre Estados Unidos, Rusia, China, Arabia Saudí e Irán y las ambiciones geopolíticas de cada uno de ellos. También que Oriente Medio se ha convertido en el nuevo escenario de lucha entre Estados Unidos, China y Rusia. El atractivo económico de la región ha captado la mirada de los dos últimos, y que Arabia Saudí e Irán tienen a su vez sus propios objetivos en una lucha con un gran componente ideológico. Ambos países compiten por la hegemonía regional, para lo cual estas alianzas externas están jugando un rol de contrapeso fundamental. Al Qaeda en la península arábiga
Es la principal organización terrorista en Yemen y una de las ramas más agresivas, ya que ha sido vinculado a diferentes ataques contra objetivos estadounidenses en Sanaa en el 2008. El objetivo declarado del grupo es derrocar los gobiernos de Yemen y Arabia Saudita y reemplazarlos por el Estado Islámico fundamentalista. Cabe resaltar que todas sus actividades son financiadas por actividades ilícitas como el tráfico de drogas o secuestros, además de las donaciones de los simpatizantes del grupo dentro del Golfo Pérsico. A partir del 2003, la AQPA es el grupo más cohesionado de las células terroristas en el Golfo Pérsico. Dirigidos por Nasir al-Wahayashi, las células terroristas de Arabia Saudita y Yemen se fusionaron en AQPA. Un año después, se convirtió en una coalición de terroristas islámicos llamada Ansar al-Sharia. Es a partir de aquí que se decidió reclutar a jóvenes locales descontentos, activando las células terroristas para apoderarse del territorio yemení. En 2009, el grupo intensificó su campaña de violencia cuando al-Wahayashi declaró que ya había llegado el momento en que el Islam gobierne y poder disfrutar de la justicia y la tolerancia que trae consigo. Es por ello que se realizaron diferentes atentados suicidas y asesinatos dirigidos a funcionarios del gobierno yemení puestos en el control militar y extranjeros. Ya en el 2011, las nuevas unidades afiliadas a Ansar al-Sharia cambiaron las tácticas de terror por ataques directos contra las fuerzas yemeníes. El grupo terrorista se apoderó de pueblos enteros estableciendo emiratos islámicos, que son gobiernos paralelos basados en una estricta interpretación del Sharia. Uno de los casos emblemáticos de este grupo es el atentado contra Charlie Hebdo en París. El 7 de enero del 2015, los hermanos Cherif y Said Kouachi, franceses e hijos de inmigrantes argelinos, ingresaron por asalto a la sede de la revista de humor político Charlie Hebdo en París. Durante el hecho, asesinaron a 12 personas por haber publicado algunas caricaturas de Mahoma. Los hermanos, antes de morir, confesaron haber sido financiados por el extinto islamista estadounidense Anwar al-Awlaki y entrenados por Al-Qaeda en un campamento del sur de Yemen. Como cada año, el informe de la ONU va acompañado de una lista negra, en la que la organización incluye a bandos de conflictos que han cometido violaciones contra niños. La ONU anunció que sacó a la coalición saudí que interviene en Yemen de esa lista negra, en la que había sido incluida en 2017 por matar y herir a niños con sus operaciones militares. Yemen, uno de los países árabes más pobres del mundo, lleva 3 años azotados por una cruenta guerra civil. Los continuos combates han dejado al país al borde de una hambruna devastadora, que según Naciones Unidas podría afectar a hasta 14 millones de yemeníes, y organizaciones de ayuda como Save the Children creen que más de 85,000 niños menores de 5 años han muerto en estos 3 años por malnutrición aguda. ACNUR llegó a Yemen en los años 80 y desde entonces el país ha sido víctima de distintas guerras y conflictos que han dejado a un país devastado. 20 años más tarde, en 2015, volvió a estallar una nueva guerra en Yemen, dejando a la población asediada en ciudades como Taiz, al suroeste del país. ACNUR estuvo 5 meses intentando acceder para entregar ayuda en esta ciudad a miles de civiles, víctimas de la guerra de Yemen. A finales de 2018, el conflicto se traslada a uno de los principales puntos de entrada de ayuda humanitaria, al puerto de Al-Udaya, y miles de personas han quedado en riesgo de inanición. Actualmente el 53% de la población no tiene nada que comer y 1,8 millones de niños y niñas sufren desnutrición. La ONU alerta que se podría generar la peor hambruna vivida en el mundo en los últimos 100 años. Más de 6.800 civiles han muerto y al menos 10.700 han resultado heridas desde marzo del 2015. El conflicto de Yemen ha sido calificado de guerra olvidada por la escasa atención que recibe del resto del mundo. Sin embargo, lo que allí sucede puede exacerbar también las tensiones regionales. Además, los países occidentales temen la amenaza que suponen los ataques que pueden surgir desde este país a medida que se vuelven más inestables. A pesar de ser un país pobre, Yemen es el único país de la península arábiga que ha firmado distintos acuerdos para la protección de refugiados. Yemen y el COVID-19. Actualmente Yemen atraviesa una situación alarmante por la guerra, rebrotes de chikungunya y cólera y el COVID-19. El sistema de salud es muy precario por las consecuencias de la guerra, por lo que todo el sistema de salud se encuentra colapsado. Además, el uso de mascarillas es casi imposible por la hambruna y las pruebas de COVID-19 son inexistentes.
Masya